Y entonces vamos a compartir bajo el título Enfermedad o posesión. Enfermedad o posesión. Y dice el diccionario que una enfermedad es un estado que es producido en un ser vivo por la alteración de la función de uno de sus órganos o de todo el organismo. Y que una posesión, pues en la definición número 2 dice que hay posesiones, hay que es el acto de poseer cosas incorpóreas, aunque en rigor no se poseen. O la definición uno que dice que es el acto de poseer o tener una cosa corporal con el ánimo de conservarla para sí o para goce, para tenencia, para disfrute. Y la definición 3 de posesión dice que es el apoderamiento del espíritu del hombre por otro espíritu que obra en él como agente interno y unido con él. Entonces, a lo largo de los avances de la ciencia frente a la enfermedad en general, este, siempre han habido muchas discusiones frente por qué nos enfermamos y por qué no nos enfermamos unos y por qué otros sí se enferman. Y en muchas ocasiones la enfermedad ha sido atribuida a la definición 3 de posesión, al apoderamiento del espíritu del hombre por otro espíritu. O sea, es decir, que muchas veces eso fisiológico que ocurre en el cuerpo se le atribuyó al hecho de que una persona estuviera poseída por un espíritu inmundo. Lo cierto es que hay las dos cosas ocurren. Ocurren las enfermedades que son completamente naturales, que tienen que ver con el mal funcionamiento de nuestro organismo y que ese mal funcionamiento del organismo pues lleva a un deterioro del cuerpo y que por esa razón nosotros debemos tener como seres humanos conductas que procuren la preservación de nuestro estado, de nuestro cuerpo. Y muchas de las conductas que asumimos en nuestros estilos de vida producen producen que esos cambios que ocurren, que algunos son hasta de manera natural, porque a medida que vamos avanzando, dicen que nosotros dentro del ciclo de la vida de biológico, los seres humanos nacemos, crecemos, nos reproducimos y nos morimos, ¿verdad? Y esa muerte, la muerte ocurre por una falla, por un deterioro de nuestro organismo. Entonces, a medida que nosotros vamos avanzando en nuestra edad, de manera natural, y esto, la enfermedad se introdujo a raíz del pecado del hombre, entonces nosotros vamos sufriendo cierto deterioro de nuestro cuerpo natural. De hecho, muchas células fallecen, mueren todos los días, ¿ya? Muchas veces cuando vemos en nuestra habitación un haz de luz y vemos como un polvo volando, muchas veces son células nuestras que están volando ahí, que cayeron de nuestro cuerpo, de nuestra piel, y que a veces las vemos como partículas de polvo, pero que hacen parte de ese funcionamiento natural del cuerpo, pero así como muchas células mueren, muchas células nacen constantemente en nuestro organismo. Y entonces algunas conductas y algunos cambios y algunas circunstancias hacen que haya un mal funcionamiento en nuestro cuerpo y eso se le llama enfermedad. Y en el caso de la salud mental, este, pues fue mucho más complejo porque todo el concepto de salud pues estaba enfocado al cuerpo, al funcionamiento y no estaba relacionado con la mente. Entonces, cuando se hablaba de cuando se veía una persona con una alteración del comportamiento, con unos cambios en su conducta disruptivos, sin capacidad, pues aparentemente de razonamiento y de control de su organismo, de su cuerpo, entonces se pensaba automáticamente en que eso malo que estaba ocurriendo en esa persona, sobre todo en la Edad Media, estaba relacionado con una condición espiritual. Entonces, las enfermedades mentales son aquellas entonces que impactan el pensamiento, los sentimientos, el estado del ánimo y el comportamiento de los individuos. Y estas pueden ser, pues tener estados agudos y pueden aparecer y desaparecer, y algunas pues pueden ser crónicas y pueden ser de larga duración. Y afectan indiscutiblemente a veces la capacidad de relacionarse las personas entre ellas.
Algunos cambios fisiológicos o biológicos que influyen o factores que influyen en el desarrollo de una condición de salud mental están desde los cambios hormonales, alteraciones en los neurotransmisores cerebrales como la serotonina, la noradrenalina, la dopamina y la disfunción de las interneuronas, y algunos componentes genéticos se han descrito que se relacionan con la aparición de estas condiciones de salud mental. Pero al principio, pues como no había ese nivel de avance o de conocimiento de lo que ocurría pues en el cerebro, y a causa de esto, pues por mucho tiempo, y principalmente, como les decía, en la Edad Media, se consideraba que cada afectación mental que las personas tenían estaba relacionada con que había una posesión demoníaca en esa persona, y que esa persona debía ser exorcizada, que esa persona debía ser liberada de esa posesión que estaba sufriendo. Lo curioso es que esto que ocurría en la Edad Media, pues sigue ocurriendo en muchos aspectos. Ahora, significa que que no hay enfermedades mentales que sean, o cambios en el comportamiento que sean productos de posesiones, o significa que toda enfermedad mental es producto de la biología. Entonces, así como en algún momento, pues se ha considerado desde esa apertura y esa renovación que hace el Espíritu Santo en la mente y en el conocimiento de los creyentes, y en esa oportunidad y esa vivencia, pues también que le ha dado el Señor a los creyentes de participar en la producción científica, hoy podemos decir que existen y convergen las dos cosas, ¿ya? Que hay momentos en que en personas están enfermas porque tienen una condición espiritual, y esa condición espiritual es manifiesta a través de esos cambios de comportamiento, este, y hay personas que tienen desequilibrios físico-químicos en su organismo que los llevan a también tener esos cambios en el comportamiento, que unas son tratables con medicamento, ¿sí? Y que otras pueden ser tratadas únicamente con el componente espiritual, ¿sí? Sin embargo, lastimosamente, en muchas corrientes del cristianismo, aún permanece ese supuesto de que toda enfermedad mental está relacionada con un componente espiritual, cuando pues no lo es, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque la ciencia no se contrapone a Dios, o sea, la ciencia no contradice pues los principios de Dios, ¿sí? De hecho, la palabra expresa en Proverbios 2 versos 6 y 7, que Dios es quien es el dador de la sabiduría, de la ciencia, y el conocimiento brotan de sus labios. Es decir, todo avance científico que nosotros tenemos, todo cambio a nivel científico que ocurre, y todas las cosas que vamos descubriendo, es porque el Padre ha permitido que nosotros lo descubramos. Hace una forma de Dios de bendecir aspectos de nuestra vida, porque así como la enfermedad pues entró a causa del pecado, pues la ciencia también nos ha dado herramientas para disminuir, entre comillas, esos vestigios o esas afectaciones que ocurren a partir pues de esas consecuencias, y eso es una manifestación también del amor de Dios a través de nosotros. Entonces, ustedes de pronto nunca había pensado de esa manera, pero la ciencia o los avances científicos son una forma en la que Dios nos ha mostrado su amor, a no solo a los creyentes, sino también a las personas no creyentes, ¿verdad? Dice la Biblia que el sol sale sobre justos y sale sobre injustos, y cada avance nos bendice, y cada cosa que ocurre a nivel científico, cada innovación y cada descubrimiento que nosotros tenemos, a nivel de conocimiento, proviene de Dios. Tú te puedes decirlo con sabiduría. Proverbios y certeza, y Proverbios 12 y 7 dice, pues el Señor es quien da la sabiduría, la ciencia y el conocimiento brotan de sus labios. El Señor nos da ayuda y protección a los que viven rectamente y sin tacha. Entonces, el Señor, quien ha permitido pues que ocurran todos estos avances, también ha permitido pues que se vea, ¿verdad? Que no todo el mundo
tiene una condición de salud mental basada en una posesión demoníaca, ¿sí? Entonces yo puedo tener una enfermedad mental propiamente dicha relacionada con esos cambios químicos en mi cuerpo, o podría tener unas manifestaciones o cambios en el comportamiento relacionados con una posesión. Ahora, ahí en ese juego de que mi comportamiento podría estar relacionado con una posesión, muchas personas se escudan y lo que hacen es que disfrazan su carne y justifican los apetitos de su carne con posesiones espirituales. Entonces, dicen, ay, no, yo hago esto porque no puedo controlarme y no me puedo controlar porque em, hay algo espiritual que me induce. No, no hay muchas ocasiones en que hay comportamientos incorrectos, inapropiados y distorsionados que a veces también son productos pues de nuestros apetitos carnales, y la palabra expresa en Gálatas capítulo 20 cuáles son pues los deseos de la carne y cómo son sus manifestaciones. Entonces, nosotros tenemos que tener claro pues que hay unas conductas que sí podrían ser relacionadas con este tipo de posesiones demoníacas, y que también hay unas posibilidades terapéuticas que Dios ha permitido que ocurran a partir de la ciencia, y que nosotros no debemos estar cerrados a recibirlas, porque Dios es soberano y puede utilizar la ciencia para tu sanidad. Entonces, esto aplica no solo para la salud mental, sino que aplica para la salud en general. Es decir, yo tengo un deterioro en mi estado de salud, estoy en enfermedad y sufro de hipertensión. ¿Puede Dios hacer algo por la hipertensión? Sí, Dios podría sanarme de la hipertensión. Ah, pero como voy a esperar que Dios me sane, no me voy a tomar mis antihipertensivos. Tienes que tomarte tus antihipertensivos, porque es que el descubrimiento de los antihipertensivos han sido una bendición de Dios. Y Dios en su soberanía puede mantenerte muchos años de tu vida viviendo con esa condición, como le pasó al apóstol Pablo, que el Señor no quiso quitar el aguijón que había en su carne, ¿verdad? Sino que permaneció ahí, y eso no significa que Dios no te ama, porque Dios te está dando herramientas para que tú puedas tener un estado de bienestar en medio de las circunstancias. Entonces, y muchas veces pues estos deterioros son culpita de nosotros y no pues de Dios. Entonces, en ese sentido, pues en el tema de salud mental, que está tan estigmatizado, por eso a nosotros, a los creyentes, muchas veces nos cuesta reconocer ante otros que tenemos una condición de salud mental, no solo por el mero estigma natural que tienen las condiciones de salud mental en la sociedad, porque las condiciones de salud mental en medio de nuestra sociedad todavía están estigmatizadas. Entonces, ahora, a raíz de la pandemia y de todas las cosas que han ocurrido, pues de repente todo el mundo está hablando más de salud mental, pero uno reconocerle a otro que necesitaba terapia, que necesitaba ir al psicólogo, era como, uy, está loco, uy, está tostado, uy, le falta una tuerca, uy, está mal. Entonces, el que nosotros tengamos esa capacidad de reconocimiento de que tenemos una condición para la cual necesitamos ayuda, y que esa ayuda pues siempre puede venir de Dios, ¿verdad? Directamente de Él, pero que también Él ha dado sabiduría a otros seres humanos para que nosotros acudamos a ellos y podamos recibir apoyo y mejorar las condiciones y nuestra calidad de vida a partir de los avances que han habido en la ciencia. Entonces, el Señor pues ha dado conocimiento, el Señor ha dado sabiduría, el Señor ha dado herramientas, ¿verdad? Entonces, una de las cosas particulares que encontré preparando esta enseñanza fue este fragmento de un artículo científico que decía que hay un determinado tipo de espiritual que puede ser causa de depresión, de manía, de masoquismo, de histeria, de fobia, de comportamientos obsesivos. Y ciertamente la desvirtualización o algunas malformaciones de las relaciones con Dios, y de cosas que ha introducido el hombre en, en esa relación espiritual, en esa relación que debería ser tú y Dios, ¿verdad? Pero que a causa de que a veces pues apoyarnos en comunidad hace que podamos fluir de una mejor manera. Muchas veces
esas distorsiones de las escrituras podrían llevar a que las personas se depriman. Y un ejemplo, por ejemplo, que podría decir yo de depresión, que podría ocasionar depresión en una persona, es que es una persona que está, entre comillas, tratando de llevar su vida bien, ¿verdad? Y que le dicen que el hecho de que esté mal es producto del pecado y que ella no está pecando, claramente puede deprimirse. ¿Verdad? Este, hay situaciones, por ejemplo, y personas que lastimosamente han partido de este plano de la asistencia porque sus comunidades espirituales en las que participaban, este, eh, los indujeron o los llevaron a situaciones de masoquismo, gente que murió por inanición porque estaban esperando la venida del Señor y decidieron hacer ayuno permanente y como nadie conoce exactamente cuándo el Señor va a venir, cada vez que alguien cree conocerlo, pasan ese tipo de cosas y hay personas que fallecen y mueren en medio de estas circunstancias debido a una cosa que debía llevarte a bendición, ¿ya? Y otras corrientes espirituales, por ejemplo, en el Estado Islámico, este, estos comportamientos de asesinatos masivos a causa de la fe y que lo hacemos porque por Alá y toda la cosa, son comportamientos que tienen un determinado origen, entre comillas, espiritual, pero que está por fuera, pues, de los estándares, porque al contrario de esto, también dice ese artículo científico que también hay valores y prácticas espirituales que se traducen en hábitos y estructuras psíquicas saludables. Entonces, cuando no hay una distorsión de la espiritualidad, cuando hay un conocimiento eh, escritural, cuando hay una relación directa con Dios, cuando yo tengo una vida en el espíritu, entonces esa vida y esa relación constante con Dios se puede traducir en una estructura mental saludable, ¿ya? Entonces, por eso también muchos autores expresan o han hablado de que el tener una creencia espiritual fuerte y consolidada es un factor protector, ¿sí? Disminuye el riesgo de presentar un trastorno mental y del comportamiento. Entonces, es muy importante que nosotros veamos estas cosas porque es parte de la forma en que nos ven, ¿verdad? Nos vemos nosotros mismos como creyentes y cómo nos están mirando también los otros que no tienen un acercamiento a Dios de la forma en que nosotros lo tenemos y que están viendo y experimentando situaciones, ¿verdad? Entonces, hoy en día ya la ciencia no solo está pensando en que hablamos con Dios como una alucinación visual y auditiva, sino que hay un reconocimiento de la espiritualidad en el marco del desarrollo de las estructuras y de la forma de vivencia de un individuo. Y hay un respeto, ¿verdad? Pero también ese respeto tiene que existir y coexistir desde ambas partes, ¿ya? Entonces, uno de los principios y de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, pues es eso, que hay un mundo natural y que hay un mundo espiritual y que ese mundo espiritual y el mundo natural pues convergen en algunas situaciones. La palabra muestra y evidencia que ciertamente hay conductas y hay comportamientos que están relacionados con el componente espiritual. Y el libro de Mateo capítulo 8 versos 28 a 34 relata la historia de dos hombres endemoniados que se la pasaban entre sepulcros, vivían entre los sepulcros. Yo me imagino que sucios ahí se van para el cementerio a hablar y, no sé, un par de personas que estaban entre sepulcros. Y dice Mateo 8 28 34 que cuando llegó a la orilla, Jesús, que en la tierra de los Gadarenos, dos endemoniados salieron entre los sepulcros y se le acercaron. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Y entre gritos le dijeron, Hijo de Dios, ¿qué tienes que ver con nosotros?
¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Lejos de ellos había un hato de cerdos que pasían, y los demonios le rogaron, si nos expulsas, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, vayan. Ellos salieron y se fueron a los cerdos, y el hato se lanzó al lago por un despeñadero y perecieron ahogados. Los que cuidaban los cerdos huyeron y fueron corriendo a la ciudad, y allí contaron todas las cosas, incluso lo que había pasado con los endemoniados, y todos en la ciudad fueron a Jesús y los encontraron, le rogaron que se fuera de sus entornos. Entonces aquí pasan varias cosas curiosas, ¿verdad? Hay unas personas que están teniendo un comportamiento violento, y agresivo, que se la pasan en mugres en medio de los sepulcros y que hay algo en ellos que identifica a Jesús y le dice, si nos vas a sacar, déjanos ir para otro lado. Y lo que ocurre con esas personas que ven el poder de Dios y en vez de sentir admiración o darle gloria a Dios por lo ocurrido, terminan alejándose más de Dios por lo que ocurre por el mismo desconocimiento, ¿verdad? Pero el asunto es que estos dos hombres de Gadara estaban endemoniados, estaban endemoniados y esa posesión o esa usurpación del espíritu inmundo sobre su cuerpo alteraba su comportamiento. Esa alteración del comportamiento mantuvo a las personas alejadas de ellos. Ahora, este relato tiene unos textos paralelos y llama la atención que solo Mateo dice que eran dos endemoniados. ¿Ya? Pero en el Evangelio según San Lucas, capítulo 8 versos 35 y 36, también habla de lo que ocurrió en ese momento. Y en el verso 35 y 36 dicen que la gente, o sea, unos se fueron corriendo, pero otros salieron a ver lo que había sucedido. Y cuando llegaron donde estaba Jesús, se encontraron que el hombre de quien había salido los demonios estaba sentado a los pies de Jesús en su cabal juicio. Estaba bien, ¿sí? Entonces, eran uno, eran dos. Mateo dice que eran dos, a lo mejor el otro se fue para su casa y este fue el que se quedó y se sentó ahí con Jesús. Y los que habían visto empezaron a contar pues lo que Jesús había hecho con este ser humano, con estos seres humanos. Entonces, ciertamente hay conductas y hay distorsiones en el comportamiento que pueden ser producto de una entidad demoníaca. La buena noticia es que sea enfermedad o sea enfermedad demoníaca, tienes un Dios de poder que puede transformar tu situación. ¿Ya? Tienes un Dios de poder que dice la palabra en el libro de Isaías, capítulo 53, verso 5, que Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y que por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces, sea por lo uno, sea por lo otro, tienes un Dios que desea que eso que te robaba la paz, que eso que te quitaba, que te quita, que te quita el sueño, que eso que te altera, que te pone ansioso, que hace que te sientas triste, todo eso que te roba la paz, eso por él también pagó. Él también pagó por eso. Y si estás enfermo fisiológicamente, por su llaga fuimos nosotros curados, dice la palabra literalmente. Entonces, en ambas circunstancias hay buenas noticias para nosotros. O sea, entonces yo les decía ahorita, o sea, siempre basado en ese estigma social. Entonces, ok, me van a llamar loco, me van a tildar de no sé qué, porque estoy acudiendo a psiquiatría, no sé qué. O si yo le digo a la gente en la iglesia que yo tengo tal cosa, van a decir que estoy endemoniada y entonces qué pena, ay no, no sé qué. Entonces, las personas se guardan sus emociones, se guardan sus circunstancias y solo los estados patológicos graves, en trastornos maníacos, en pacientes esquizofrénicos o en cosas que ya están, que hay una alteración mayor,
del comportamiento, entonces es que la gente pues visualmente dice, ay, sí, tiene algo, ¿no? Pero nosotros cargamos circunstancias en nuestro cuerpo, que si nosotros aprendemos a buscar ayuda, que si nosotros aprendemos a manifestar lo que nos está ocurriendo, pues de manera más fácil vamos a poder lidiar con estas circunstancias. Entonces, el llamado es, si yo puedo identificar que hay algo en mi mente, en mi comportamiento, que no es normal, yo debo tomar la decisión de buscar ayuda. Primeramente, la ayuda de Dios, ¿sí? Pero Dios ha colocado en la tierra personas, seres humanos, hermosos, valiosos, que Él usa de una manera especial y que algunos lo hacen desde la ciencia y otros lo hacen desde el conocimiento de la palabra para que yo pueda buscar ayuda. Entonces, yo no tengo por qué sentirme mal ni sentirme culpable por eso. ¿Sí? Y es la lucha de muchos creyentes, la lucha de muchos creyentes frente a asumir sus emociones, porque se supone que no debe estar triste un corazón que tiene a Cristo. Y la realidad es que nos entristecemos, la realidad es que nos deprimimos, la realidad es que a veces sentimos ansiedad y por eso el Señor nos invita a colocar nuestras cargas en Él, nos invita a manejar la ansiedad, a vivir el presente, a que no andemos pensando en qué va a pasar mañana, a que estemos centrados en el hoy y que Él tiene el control de nuestras vidas, pero muchas veces a nosotros nos cuesta y necesitamos ayuda. ¿Por qué necesitamos ayuda adicional? Porque a veces nuestro organismo pues no está produciendo bien tan física, químicamente las sustancias que ayudan a que ese control ocurra. Y por eso muchas veces se necesita de medicación. Entonces, Dios puede obrar en nosotros y lo va a hacer de la manera en que Él lo permite. Yo no debo resistirme como creyente a hacer uso de la ciencia para tener bienestar en mi vida. Dice Juan capítulo 8 versos 31 y 32, dice, entonces Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, mi propia vivencia, mi propia relación con Dios, a medida que yo me relaciono con Él, a medida que yo tengo una vida cercana al Padre, en la medida que yo oro, en la medida que yo estudio las escrituras, ese conocimiento, ese permanecer en el obrar de la palabra de Dios, en comportarme o tener un comportamiento escritural, tratar de llevar mi vida conforme a las escrituras, no a lo que me diga otro, no a lo que me diga el vecino y me perdonan, no a lo que diga el GISA o a lo que diga mi líder o a lo que diga el pastor, no, a lo que dice la palabra. Si vosotros permanecéis en mi palabra, no en la palabra de otro, en la palabra de Dios, ¿verdad? Ese conocimiento de la palabra nos hace sus discípulos y nos permite conocer la verdad. Y esa verdad que es Jesús trae libertad a nuestras mentes, a nuestros corazones. Y esa libertad es espiritual. Entonces, si nosotros no somos conscientes muchas veces, a veces de si tenemos alguna cosa, algún grado de posesión, whatever, el conocimiento de la palabra trae libertad a nosotros. De hecho, las escrituras en Mateo capítulo 12 versos 43 y 45 hablan de que cuando nosotros conocemos a Dios, el Señor nos hace libre y esa libertad se asemeja a una casa que es limpiada, que es barrida, donde se saca la mugre y queda limpia y reluciente, pero las casas son para habitarlas, las casas son para tomar posesión de ellas. Y si no la tiene ese ente espiritual que estaba en nosotros, pues debería estar el Espíritu Santo morando en ella. Pero si nosotros no cultivamos una relación en la que el Espíritu Santo se enseñoree de nosotros, entonces esa casa, dice la palabra, que va a estar ahí y que el enemigo, que lo espiritual que ha podido habitar en nosotros, va a estar constantemente como
voy a ir a ver si la casa está bien, voy a ir a ver si me dejan entrar, voy a tocar la puerta, voy a estar y muchas veces nosotros a través del abandono de la búsqueda de la relación personal con Dios, damos cabida a que encuentren la casa vacía porque el Espíritu Santo lo tenemos constricto por allá y no está en todo su esplendor en obrando en nosotros porque nosotros estamos alejándonos de Dios y el enemigo viene y quiere meterse otra vez en nuestras vidas. Entonces, nosotros obtenemos la libertad a través de la práctica escritural, a través del acercamiento a Dios, a través de una vida de intimidad con Dios. Y esa intimidad con Dios hace que la casa esté siempre llena de poder, del amor, de la manifestación de Dios en nosotros, ¿verdad? Pero siempre está el riesgo de aún siendo creyentes o conocedores de la palabra, de que caigamos en un estado peor al estado que teníamos antes de conocer a Jesús. Este, y dice la palabra que, entonces, ¿cómo hacemos así? ¿Cómo logro yo identificar si lo que está pasando en mi vida es algo espiritual o es algo natural? ¿Sí? Entonces, dice la palabra en 1 Corintios 12:10 que nosotros tenemos del Dios, que Dios nos da a nosotros un don, que ese don es manifiesto en la vida del creyente y es un don que se llama el don de discernimiento de espíritus, ¿verdad? Entonces, cuando haya algo espiritual en mí, entonces em, yo, como soy un ser espiritual, entonces probablemente esa misma relación mía con Dios va a hacer que eso que está orando en mí desaparezca porque a medida que yo me adentro en las palabras y a medida que yo mejoro mi relación con Dios, entonces eso va a ceder y se va a ir, va a salir de mi vida. Pero si yo estoy consciente de que tengo una práctica cristiana coherente, de que soy una persona que tiene una estructura de pensamiento que ama a Dios, que vive para Dios, que todas las cosas, que tiene una vida y que aún así te está costando mucho manejar la tristeza, te está costando mucho manejar la ansiedad, que es algo que tú sabes que no debes sentir, o sea, tienes el conocimiento y todo y lo has puesto en las manos y sigues, pues tú necesitas ir al médico, tú necesitas buscar apoyo en profesionales, porque a lo mejor Dios quiere usar esa vía para bendecirte y para que tú estés mejor. Y a lo mejor Dios quiere enseñarte, como nos ha enseñado a muchos de nosotros, que no hay nada de malo en acudir a un psiquiatra, no hay nada de malo en hacer psicoterapia, no hay nada de malo en buscar, en usar las herramientas de la ciencia para traer bienestar a nuestras vidas, ¿sí? Porque Dios, como les dije al principio, es el dador de todo conocimiento, de toda ciencia. Entonces, como creyentes, nosotros podemos también discernir en el otro, y de pronto no lo alcanzo a ver yo en mí mismo, pero si estoy rodeado de otros creyentes, esos creyentes a través del discernimiento podrían vislumbrar que yo lo que necesito es una liberación. Y entonces dice la palabra que Él nos ha dado el poder y nos ha dado la autoridad para echar fuera demonios y que impondremos las manos sobre los enfermos y serán sanos, y que daremos la palabra y habrá libertad en el corazón de los cautivos, ¿verdad? Y entonces a través del ejercicio de mi fe, yo también puedo convertir en ese mecanismo que utiliza Dios para traer libertad a otros. ¿Sí? Entonces, nosotros este, tenemos que ejercitar también como creyentes las cosas que Dios nos ha dado. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros entendamos pues que no todos los comportamientos, que no todo lo que ocurre a nivel de salud mental
está relacionado con una condición demoníaca. Pero en todo caso, como les decía, dice Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados, hablando de Jesús, en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en pecados, vivamos en justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Listo? Conoceréis la verdad trae la libertad a ti, y la libertad va a hacer que cualquier cosa espiritual que haya en ti, tú seas libre. Y segundo, si es una enfermedad física, su herida también te sanó. Entonces, la buena noticia es que no importa. No importa si es de origen espiritual, no importa si es de origen físico, en ambos casos Jesús puede hacer algo por ti. En ambos casos Jesús puede hacer algo por mí. En ambos casos nosotros podemos obrar en la vida a través del poder de Dios en la vida de otros para que ellos reciban libertad y reciban sanidad. Y también en que juntos como iglesia podamos entender y podamos ayudarnos entre nosotros a desestigmatizar la salud mental. Nosotros, al reconocer nuestras debilidades y nuestras limitaciones y la necesidad de ayuda de un especialista, no estamos siendo menos creyentes, estamos creyendo que hay un Dios de poder que también le da a la ciencia, da a la ciencia y también da herramientas a estos profesionales para que nos ayuden a alcanzar algún grado de bienestar mientras estamos en esta tierra de paso. ¿Sí? Y aprendiendo cada día, pues entonces a utilizar las armas que el Señor nos ha dado. Recuerden que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades de las legiones celestes, y también que el enemigo no quiere que usted adquiera o entienda estas cosas, porque el enemigo también quiere que usted permanezca en oscuridad. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros entendamos pues que debemos ser renovados en nuestra mente, en nuestro entendimiento y en nuestro pensamiento todos los días de nuestras vidas, y, y que Dios tiene tanto cuidado de nosotros y tanto amor por nosotros que no hay un único mecanismo por el cual ustedes pueden recibir ayuda, sino que hay muchas herramientas y muchos canales a través de los cuales nosotros podemos ser este, apoyados y podemos recibir apoyo. Entonces, por eso el Señor nos dice, llevad los unos las cargas de los otros, por eso el Señor nos dice, orad los unos por los otros, por eso el Señor nos invita a que tengamos una relación de armonía los unos con los otros, porque a través de los dones y de las manifestaciones del Espíritu Santo en nosotros podemos ayudar a que nuestra vida en comunidad y nuestra vida en familia sea cada vez mejor. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora por tu amor. Te damos gracias por tu bondad, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias, Señor, por lo que has hecho en nosotros, Padre. Te damos gracias porque tú obras en nuestros corazones y en nuestra mente, Padre bendito, conforme a tu gracia. Hoy venimos delante de ti, Señor, desnudos. Padre, para ti no hay nada oculto, Señor. Yo podré ocultarlo, disimular las cosas delante de los demás, pero el secreto tú lo conoces, Señor. Tú conoces el dolor que desgarra nuestras almas. Tú conoces, Padre bendito, la angustia que a veces nos embarga. Tú conoces, Señor, esos comportamientos que nosotros distinguimos como comportamientos que no son coherentes o consistentes o que son erráticos y que están en nuestras vidas y que nosotros hoy clamamos a ti, Señor. Clamamos a ti por sanidad. Hoy clamamos a ti, Señor, por sanidad en nuestra mente, Señor. Hoy clamamos a ti, Padre bendito, porque haya sanidad, Padre amado, en nuestros cuerpos, Señor. Hoy clamamos a ti, Padre bendito, para que nuestros neurotransmisores sean funcionando de manera correcta, Señor. Para que si hay algo espiritual en nosotros, tú traigas libertad, Señor. Tu palabra dice, Padre bendito, que nosotros, Señor, conoceremos la verdad y que la verdad nos hará libre. Y hoy clamamos a ti para que seas tú obrando, Señor, en nuestras vidas, para que seas tú
trayendo en nosotros, Señor, una transformación para que seas tú, Padre bendito, obrando, Señor. La enfermedad no tiene poder sobre mi vida porque tu palabra dice que en la cruz moriste por la enfermedad, Señor. Los espíritus inmundos no tienen autoridad en mi vida porque tu palabra me enseña que en ti hay libertad, Señor. Y hoy clamo a ti, Padre bendito, para que seas tú, Señor, trayendo esa libertad en nuestras vidas, Señor, y trayendo esa libertad, Padre bendito, en esas personas que conocemos, Señor, que podemos identificar que lo necesitan, Padre. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, Señor, hoy te lo pedimos, Señor. Glorifícate en nosotros, Padre bendito. Glorifícate en nosotros, Señor, y danos la sabiduría, Señor, para dirigirnos, para obrar, Señor, y para buscar la ayuda, Señor, necesaria, sea Padre bendito a través de autoridades espirituales que tú has colocado en medio nuestro, Señor, o sea, a través, Padre bendito, de un profesional de la salud. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas. Hoy trae libertad, Señor, en nuestra mente. Renueva nuestro entendimiento, Señor, y ayúdanos, Padre bendito, a ser cada día mejores representantes de tu reino sobre esta tierra, Señor. Te damos gracias, Padre bendito. Nos abandonamos en ti, Señor, creyendo que tú obras en nuestros corazones. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.